Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a Contrapunto. Mi nombre es Vladimir Rosón y en el día de hoy vamos a hablar de un tema que es de especial importancia para la economía dominicana, así como también para todas aquellas familias que envían y reciben remesas del extranjero. Se trata del mercado cambiario en República Dominicana. Buenas tardes a todos, yo soy Maitex Morales y agradecemos su sintonía en esta nueva edición de Contrapunto. El mercado cambiario, que implica la compra y venta de divisas en el país, resulta ser un segmento muy dinámico en la economía dominicana. Veremos a continuación en detalles los elementos que constituyen este segmento del mercado económico en República Dominicana en nuestra sección de hechos. El mercado cambiario implica lo que es un sistema de cambio de divisas, el cual está influenciado directamente por lo que es la oferta y la demanda de estas. En América Latina, a excepción de Cuba y Venezuela, todos los mercados cambiarios responden a lo que son las ofertas y demandas que ejercen los agentes de cambio. Así, una de las variables macroeconómicas de mayor impacto en lo que son los precios de los bienes de consumo es la tasa de cambio. La República Dominicana, la entidad responsable de ejecutar y gestionar la política monetaria y financiera es el Banco Central. En razón de esto, el Departamento Internacional de dicha institución afirma que en el país existe una excesiva preocupación por el mercado cambiario, sobre todo entre los consumidores y los importadores. Según Econopedia, el mercado de divisas o mercado cambiario tiene como objetivo principal facilitar el comercio internacional y la inversión. También se conoce como Forex, es decir, Foreign Exchange, que se traduce como intercambio de monedas extranjeras que se puede dar en un espacio físico o virtual y se fija en el precio de cada moneda. Dicha cotización depende exclusivamente de la oferta y demanda de los participantes. Cabe precisar que en el mercado cambiario no se negocia solo en efectivo, por el contrario, también se comercializan depósitos registrados en instituciones financieras o documentos que otorguen el derecho a cobrar una cantidad de dinero. Por su parte, IG Group Limited señala que el mercado cambiario es libre y no de carácter privado. Cada operación se cierra con un contrato particular entre las partes. Asimismo, está en funcionamiento 24 horas al día durante 5.5 días a la semana, comenzando a operar los domingos por la tarde con la apertura del mercado en Australia y finalizando los viernes con el cierre en Estados Unidos. La moneda más representativa del mercado cambiario, es decir, el dólar americano, divisa en la que están denominadas más del 60% de las reservas de los bancos centrales del mundo. Le sigue el euro, siendo esta la moneda en la que están denominadas el 24% de las reservas internacionales, es decir, los depósitos de moneda extranjera controlados por los bancos centrales y otras autoridades monetarias, mientras que el yen japonés y la libra esterlina representan el 5.4% y el 5.6% respectivamente. De acuerdo con el estudio Mercado Cambiario realizado por el Observatorio Político Dominicano de Funglode en el 2018, este mercado se distingue por su alta liquidez, su gran variedad de participantes que incluye desde bancos centrales hasta el ciudadano común y por la gran cantidad de monedas o divisas en la que se negocian. El mercado de divisas ayuda a las empresas y a los inversionistas particulares a convertir una moneda en otra. Esto facilita las negociaciones e inversiones internacionales al permitir que las empresas ganen dinero en una moneda para pagar los productos y servicios en otra. La transacción más simple del mercado de divisas se da cuando un ciudadano, antes de viajar al extranjero, vende su moneda local para obtener el efectivo de la divisa al país en que visita. Bueno, definitivamente por el grado de apertura que tiene la economía dominicana, el movimiento cambiario es bastante grande. Hay una generación importante de divisas gracias a varios sectores que han sido muy pujantes en los últimos 10-15 años y con cierta aceleración recientemente, como es el caso de las remesas. Las remesas representan un flujo considerable de divisa, probablemente el primer flujo de divisa hacia el país. Cuando calculamos el monto de la remesa en peso, estamos hablando de más de 300.000 millones de pesos. O sea que estamos hablando de un nivel que equivale a más de la mitad del presupuesto de ingreso del Estado dominicano. O sea, eso es muy importante.
El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, en su artículo sobre el tipo de cambio y la coyuntura económica dominicana, manifiesta que para la economía dominicana el tipo de cambio es significativo porque su desenvolvimiento depende mucho del comercio internacional. El medio de intercambio que se utiliza mayormente con el exterior es el dólar estadounidense y por eso la importancia de su precio. De igual forma, la investigación Mercado Cambiario realizado por el Observatorio Político Dominicano de Funglode en el 2018 reitera que el mercado de divisa es uno de los segmentos más dinámicos de la economía dominicana. Esto se debe al flujo de dólares y otras monedas extranjeras utilizadas en el pago de materia prima importada. En la medida en que se mejore la capacidad de producción y aumente el consumo en el país, el mercado de divisas crecerá. En 1947, el tipo de cambio del peso estaba en equilibrio con el dólar estadounidense, es decir, el tipo de cambio oficial se ubicaba en $1 por $1. Hoy ya no es así. En el juego de la oferta y la demanda, el peso dominicano se ha devaluado. En 2017, de acuerdo con el Banco Central, entidad encargada de vigilar este mercado, el país exportó $10.200 millones, mientras que importó $17.700 millones. Según el Banco Central, la tasa de cambio de referencia del mercado es calculada como un promedio ponderado de todas las transacciones realizadas antes de las 5:30 de la tarde para el caso del dólar. Las otras monedas convertibles son calculadas usando las cotizaciones internacionales respecto al dólar estadounidense que proporciona el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con esta entidad bancaria, la tasa de cambio, compra y venta en promedio de operaciones en los bancos y la de los agentes de cambio es calculada como un ponderado de todas las transacciones realizadas en el día anterior. Esta puede diferir de la tasa de cambio de referencia del mercado debido a que la cobertura es mayor, pues incluye transacciones del día completo. También se publica diariamente antes de las 6:30 de la tarde con rezago de un día. El Banco Central captura pesos en el mercado vendiendo títulos y endeudándose con el público, en particular con el sistema financiero. Eso hace que el Banco Central seque a la economía de recursos y eso hace que la demanda de divisas se mantenga relativamente baja, porque al secar la economía de divisas, las tasas de interés, al secar la economía de pesos, las tasas de interés tienden a subir y se hace atractivo tener depósitos en pesos. Entonces, el Banco Central también influye en el mercado cambiario a través de sus títulos y manteniendo tasas de interés en el mercado relativamente elevadas. Y yo creo que es relevante que el banco intervenga y que esté atento al movimiento de la tasa de cambio. El peor de los escenarios es una tasa de cambio fuera de control. Pero también hay que reconocer que la política es bastante obtusa del Banco Central, es muy demasiado rígida en el sentido de mantener un ritmo de evaluación relativamente bajo. Debería de apostarle a un ritmo de evaluación un poco mayor, pero me parece que hay objetivos fiscales por un lado y políticos por el otro que hacen que el banco haya decidido porque la tasa de cambio, el ritmo de evaluación sea un objetivo importante de su política. En el documento Análisis Coyuntural del Mercado Cambiario, publicado por la Asociación de Bancos Comerciales en 2013, registró que la evolución del mercado cambiario en República Dominicana durante el año 2012 se despreció con relación al dólar de los Estados Unidos en un 4.3%, al pasar de un promedio de 38.63 pesos por $1 en diciembre del 2011 a 40.30 pesos en diciembre del 2012. Este porcentaje fue superior a la inflación de 3.91%, lo que indica que en términos reales hubo un aumento generalizado y sostenido del nivel de precios existente en el mercado durante un periodo de tiempo, y en consecuencia esto demostró que existen factores que contribuyen a explicar la tendencia de desvalorización, como la política fiscal de configuración del presupuesto del Estado, la monetaria que usa la cantidad de dinero como variable para controlar y mantener la estabilidad económica y cambiaria que atiende el comportamiento de la tasa de cambio de divisas. El Banco Central, en sus notas de política monetaria que publica al finalizar cada uno de los meses del año, resalta las medidas que toma y los objetivos que debe cumplir. En ese sentido, al darse el bajo nivel de inflación, la capacidad potencial de crecimiento de la economía y la disminución acontecida del crédito al sector privado, reduce la tasa de interés de la política monetaria, con miras a dinamizar la actividad económica. La Escuela de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo observó con preocupación el aumento inusual de la tasa de cambio del dólar durante el primer trimestre del 2018, que en enero era de 48.20 pesos por dólar y en mayo se elevó a 49.40 por dólar, para un incremento del 2.2%,
lo cual podría obligar al Banco Central a aumentar las tasas de interés de la política monetaria o intervenir el mercado cambiario con las reservas acumuladas para la colocación de bonos que el gobierno realizó a principios del 2018. En la presentación del cuarto informe, INTEC analiza la economía dominicana. Los expertos de la universidad manifestaron que un incremento en las tasas de interés que se presume tendría que realizar el Banco Central a corto plazo traería efectos negativos en la inversión, impondría la economía por la vía del consumo y de la inversión, provocando un más lento crecimiento del Producto Interno Bruto. Además, advirtieron que el alza en la cotización de la moneda estadounidense en el mercado, acompañada de escasez en la oferta por parte de los agentes de cambio, preocupa al sector empresarial y genera expectativas en inversores y en pequeños y medianos ahorristas, que provocan una mayor presión en la demanda, dado el interés de obtener rentabilidades en inversiones dolarizadas frente a las tasas de interés pasivas relativamente bajas en la banca comercial. En el caso de la República Dominicana, realmente no es un mercado completamente libre, es un mercado que está muy administrado desde el Banco Central, lo que a veces la gente llama de flotación sucia, o sea que no se bloquea, no se congela el precio de la divisa, pero tampoco se deja que el mercado ponga cualquier precio. Eso está muy administrado por el Banco Central y hemos visto que efectivamente si ven una curva de los últimos 10, 15 años, es casi una línea recta perfecta. Según el artículo sobre el tipo de cambio y la coyuntura económica dominicana del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, para mejorar el panorama se debe implementar un conjunto de transformaciones estructurales que den continuidad y profundicen las reformas de los años 90. En este sentido, han planteado una verdadera reforma fiscal que elimine impuestos mal aplicados y racione el gasto público excesivo. Asimismo, una simplificación del sistema tributario genera mayor actividad económica y desincentiva la informalidad en la economía. Por su parte, el análisis coyuntural del mercado cambiario publicado por la Asociación de Bancos Comerciales, dentro del paquete tributario y la política fiscal, se incluyó un impuesto sobre los intereses devengados por los depósitos de ahorro del sistema financiero. Esto de alguna manera podría haber motivado a los ahorrantes a buscar dólares para depositarlos en el exterior y de esta forma protegerse del impuesto, aumentando así la demanda por divisas. Además, a mediano plazo, la sostenibilidad de las finanzas públicas es otro factor que preocupa a los agentes económicos. Algunos expertos advierten acerca de una posible sobreestimación de los ingresos fiscales y la posibilidad de haber subestimado los gastos, lo que daría como resultado un déficit mayor al objetivo. En un contexto de rigideces en el gasto público, sin que la política de austeridad del gobierno, que defiende el aumento de los impuestos, goce aún de suficiente credibilidad, un déficit mayor al estimado genera incertidumbre en cuanto a la necesidad de más impuestos o mayor endeudamiento público, lo que contribuye a más incertidumbre macroeconómica, reflejándose también en presiones al tipo de cambio. Por último, la Escuela de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo reitera sus recomendaciones de aumentar los impuestos y recortar el gasto para afrontar las presiones fiscales del costo de la deuda pública. Yo preferiría que fuese un ritmo de evaluación un poco más acelerado. Si en vez de 2-3% al año, quizás puede ser 3, 4, 5%. De tal manera que haya un respiro, por una parte, para los generadores de divisas, los exportadores, porque los exportadores están recibiendo pocos pesos por los dólares, y eso significa también que los precios en dólares de lo que venden en el extranjero es relativamente alto, y eso hace que no puedan vender lo suficiente, y esta economía necesita vender en el extranjero, tanto servicios, caso del sector turismo, como bienes, y la tasa de cambio tan controlada perjudica a las exportaciones, pero también perjudica a las importaciones, al sector productivo nacional, porque hace que las importaciones entren baratas y compitan con la producción doméstica. Si la tasa de cambio fuese un poco más elevada, eso permitiría que la industria nacional pudiera vender en el mercado doméstico sin que tuviera una competencia tan intensa de importaciones tan baratas, gracias a un dólar barato. Los tesoreros de los bancos múltiples y entidades financieras de República Dominicana coinciden que la alta demanda de divisas extranjeras en el país responde a la estacionalidad que se da en los primeros 3 meses del año.
Lo anterior se debe a que los importadores en estos 3 meses cada año renuevan sus inventarios y compran materias primas y productos. El mercado cambiario dominicano está moviendo entre 90 y 125 millones de dólares, lo cual, de acuerdo a fuentes consultadas, se encuentra dentro de los niveles promedios y comunes de la región. De esta manera, le preguntamos a los expertos, ¿creen ustedes que el manejo en el país de la economía del dólar ha sido positivo hasta el momento? Digamos que la respuesta a esto es la siguiente, que saldría esto la siguiente. Primero, una devaluación de un 1% no significa inflación de un 1%, sino que significa menos. Entonces, no se traduce toda la devaluación en inflación, sino que solo un poco. Y es verdad que los precios pueden subir un poco más. Bueno, a eso hay que responderle con unos aumentos en los salarios más acelerados. También los aumentos de salarios tienen que aumentar de tal manera que más que compensen la tasa de inflación que podía ser alimentada por una aceleración de la devaluación. Pero no podemos mantener la tasa de cambio controlada porque estamos manteniendo el empleo, está siendo perjudicado. Y el empleo es lo que necesitamos con urgencia, porque lo que tenemos es un 55% de la población trabajadora trabajando en condiciones de informalidad y de precariedad. Y el otro 45% trabajando con salarios muy bajos. Es el resultado de un equilibrio entre oferta, demanda o entre percepción y realidad. ¿Qué pasa? Es que si el precio del dólar está demasiado alto, tú vas a tener de un lado más facilidad para exportar. Entonces te va a ayudar al exportador porque al ser más caro el dólar, los precios de tus productos en pesos pues disminuyen. Cuando tú traduces a dólares te da mayor competitividad. Por eso que muchas veces los países usan la devaluación como un arma de competitividad, aunque sea temporalmente, porque al plazo eso se va perdiendo. Continuamos en Contrapunto y damos inicio a nuestra sección de análisis con el tema del día de hoy, el mercado cambiario en República Dominicana. Damos la bienvenida a nuestros distinguidos invitados. Con nosotros Rafael Espinal, quien es coordinador de la Escuela de Economía de INTEC. También nos acompañan Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido. Así es, también está con nosotros Franklin Vázquez, quien es economista y CEO de Cifras Consultores. Vamos a pasar de inmediato con una serie de preguntas para abordar este tema del día de hoy del mercado cambiario en la República Dominicana. Lo primero que nos gustaría saber es cuál es la importancia de la estabilidad del mercado cambiario, un poco para ir entrando en contexto, ¿no? Vamos a empezar con el señor Siriaco y pues luego vamos pasando con Espinal y Vázquez. Mira, en primer lugar yo pienso que el mercado cambiario es sumamente importante porque es el receptor de los choques económicos que se generan en torno a la economía dominicana. Por ejemplo, cuando hay un aumento del precio del petróleo o cuando hay incrementos en las tasas de interés, inmediatamente esos efectos se transmiten a partir del mercado cambiario. Eso hace que el tipo de cambio o la tasa del dólar, como le llaman aquí tradicionalmente, sea muy volátil. Y eso tiene sus repercusiones en la estructura de costo de las empresas, aumentan el precio de los combustibles, aumentan el precio de los alimentos, y por eso es la importancia que tiene ese mercado y cómo el Banco Central de una forma u otra mantiene cierto nivel de control sobre ese mercado. Por ejemplo, el 75-80% del flujo de divisas se hacen a través de lo que es la banca múltiple, y entonces el Banco Central en ese sentido tiene un contacto mucho más directo con ese sector, y cuando el tipo de cambio se deprecia, entonces eso genera cierto nivel de temor, precisamente por los efectos que eso tiene colaterales en todo el resto de la economía. Por eso es que es un mercado que es bastante bien monitoreado por el Banco Central y que en cierta manera es el mercado que refleja los cambios que se dan en los mercados internacionales que pueden afectar a la República Dominicana. Y evidentemente esto es una economía pequeña, es una economía relativamente abierta, que todavía yo creo que no está generando los dólares suficientes
que demanda la economía dominicana. Aquí básicamente el año pasado, por diferentes sectores que están muy orientados al mercado internacional, se recibieron más de 27 mil millones de dólares a través del turismo, a través de las zonas francas, exportaciones de bienes nacionales, inversión extranjera, pero aún así uno observa que hay cierto nivel de control y evidentemente eso es por el temor que hay por los efectos colaterales que tiene ese mercado. Excelente, excelente. Señor Espinal, hablamos de importancia de la estabilidad del mercado cambiario. ¿En su opinión? Mira, la economía dominicana gira casi todo en torno a la tasa de cambio del dólar. El Banco Central traza su política monetaria sobre la base de lo que llama metas de inflación, es decir, controlar la inflación, pero en realidad es una meta de controlar la tasa de cambio, porque la tasa de cambio es el motor de esa inflación. ¿Por qué? Porque la economía es una economía que depende totalmente de importaciones, como decía Siriaco, de importaciones de combustibles, de petróleo y todos sus derivados, e importaciones prácticamente de una gran cantidad de bienes alimenticios, maíz, trigo, soya, toda la parte de aceites. Esa importación depende mucho de la tasa del dólar. Por tanto, las metas de inflación están muy vinculadas a esa tasa del dólar y por tanto, el papel principal, yo diría que del Banco Central aquí es anclar la tasa de cambio, controlar la tasa de cambio. ¿Qué le llama? Porque el Fondo Monetario ha acuñado esa metodología, metas de inflación, pero en realidad, si vamos al fondo, la política monetaria del banco es estabilizar la tasa de cambio y evitar que esa tasa de cambio suba. Y eso, por un lado, tiene un altísimo costo, un costo financiero enorme, porque el Banco Central eleva la tasa de interés del mercado para controlar la tasa de cambio, emite certificados constantemente a altas tasas para sacar dinero de circulación y tiene además un efecto muy adverso para las exportaciones, el turismo, los sectores generadores de divisas, al punto de que este año es el año de las exportaciones, sin embargo ha sido uno de los años en los que el Banco Central ha intervenido más frecuentemente en el mercado para evitar el deslizamiento de la tasa de cambio, de manera que la tasa de cambio aquí es, digamos, el eje de toda la política monetaria y en gran medida de la política económica en su conjunto. Bien, algo que puntualizar ahí brevemente, señor Espinal, usted decía que para mantener las tasas de cambio, a veces el Banco Central utiliza otras políticas que afectan la economía interna del país, podríamos decir. Claro, por supuesto, porque tiene que aumentar tasas de interés, lo que llaman la tasa de referencia o tasa de política monetaria, lo cual se traduce en un aumento de las tasas de interés de todo el sistema financiero, encareciendo en consecuencia la inversión privada, incluso el consumo privado, de manera que tiene un efecto sobre la economía y al mismo tiempo disminuye el estímulo a los sectores generadores de divisas. Excelente, excelente. Un dato bastante interesante que yo creo que pocas veces se maneja, ¿no? La incidencia de esos cambios de la tasa en lo que es la economía interna. Señor Vázquez, estabilidad, importancia del mercado cambiario. Mira, abundando un poco más de lo que dicen los colegas Siriaco y Espinal. El tema aquí con la estabilidad de la tasa de cambio y la necesaria estabilidad está vinculado, como ya se dijo, al tema de la inflación y al tema también de la tasa de interés. Sin embargo, hay que ver lo que es la oferta y la demanda de divisas en la República Dominicana. Nosotros demandamos divisas fundamentalmente para fines de importaciones, para pagar las importaciones, lo que compramos en el exterior, y producimos divisas, se produce divisas a partir de lo que son las exportaciones y otros mecanismos de entrada de divisas. Eso nos hace una diferencia que te va a dar entonces lo que es el resultado de la balanza comercial y al final el resultado de la balanza de pago, que siempre es deficitario, y eso tenemos que cubrirlo con inversión extranjera directa, o se cubre con inversión extranjera directa, se cubre también con lo que son las remesas de los dominicanos en exterior y se cubren con otros mecanismos y otras variables. Ahora bien, la estabilidad cambiaria está dependiendo mucho de la política monetaria y es un factor que hay que ver y que hay que de alguna manera
analizar. ¿Por qué? Porque el Banco Central, como dice el profesor Espinal, ha decidido que la inflación esté alrededor de 4%, más o menos 1 en términos de lo que es meta de inflación, y entonces obviamente controla el tipo de cambio porque es un componente importado que es importante para la República Dominicana. Pero el hecho de que nosotros estemos controlando a través de la política monetaria lo que es la estabilidad de la tasa cambiaria, te hace de alguna manera, puede en un futuro inmediato tener sus consecuencias negativas en términos de lo que es el deslizamiento de la tasa de cambio, porque la tasa de cambio también tiene una incidencia en las exportaciones. Si tú deslizas la tasa de cambio, vas a tener más peso por los dólares que tú generas, por lo cual tú vas a incentivar las exportaciones y vas a desincentivar las importaciones. Entonces, permanentemente, eso ha sido un juego entre dejo que se deslice la tasa de cambio, que responda a las condiciones de oferta y demanda del mercado, o hago lo que es control de la tasa de cambio vía lo que es manejar la cantidad de dinero en circulación y obviamente también la tasa de interés. Y el otro elemento que quería apuntar también es que ya no podemos hablar únicamente de tasa de cambio cuando hablamos del dólar, hay que hablar también del euro. El euro forma una parte importante de lo que son las divisas en el país y cada vez más tenemos negocios con Europa y tenemos negocios con China, y aun cuando la tasa de referencia es el dólar, pero tenemos que importantizar lo que es la cantidad de recursos que se están manejando aquí en el comercio internacional también en euros, que es una parte importante de lo que es el mercado cambiario. Excelente. Los tres expertos coinciden en que la tasa de cambio afecta a la economía dominicana. Habría que ver ahora esas variaciones, cuáles son las causas de la variación en la tasa de cambio en República Dominicana. Empezamos con el profesor Ciriaco. Mira, yo creo que hay varios factores. Yo decía al principio de mi intervención que verdaderamente al ser la economía dominicana una economía que está expuesta mucho a situaciones que se dan que no controla, situaciones por ejemplo en el exterior, cuando hay un incremento por ejemplo en los precios internacionales del petróleo, eso evidentemente va a tener un impacto importante en el mercado cambiario, porque eso aumenta la factura petrolera. Entonces el gobierno tiene que buscar en ese sentido más dólares para pagar la factura petrolera. Este año quizás la factura se incremente alrededor de un 25%, por encima del valor del año pasado. Eso significa que adicionalmente el país tendrá que buscar entre 200 y 300 millones adicionales. Por lo tanto, eso hace que la demanda por divisas se incremente, lo cual es un factor que verdaderamente afecta ese mercado. Otro elemento que también se está expresando este año es el aumento de las tasas de interés a nivel internacional. Cuando el dólar se fortalece, porque una parte importante de los activos son mucho más rentables en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace la gente que tiene algún tipo de activo en países como la República Dominicana? Que cambia esos activos de pesos en dólares, y como consecuencia entonces eso genera una demanda adicional en el mercado cambiario. Y eso son dos factores que constantemente van a estar afectando a la República Dominicana, que no controla. Por ejemplo, la Reserva Federal este año ha provocado 3 aumentos en su tasa de referencia. Y se anuncia que para el mes de diciembre va a haber otro incremento más. Y se anuncia que para el próximo año van a haber, a principios de año, 2 incrementos más. Eso significa que por lo menos tú prevés que el mercado cambiario en la República Dominicana va a ser muy volátil. Por ejemplo, en el presupuesto del año 2019, el tipo de cambio que sobre la base que se formuló el presupuesto es de 52 por 1. Ya tú sabes que eso, de hecho, es una depreciación del tipo de cambio. Y uno no sabe cómo se va a comportar ese mercado en función del entorno internacional. De manera que ese es un problema que tiene la economía dominicana que no controla. Ahora, hay problemas internos que tienen que ver con los niveles de competitividad de las exportaciones en la República Dominicana. La economía dominicana aún, a pesar de los recursos que reciben remesas, que en turismo, que este año van a pasar los 7.000 millones, exportaciones de bienes, aún así el aparato productivo está demandando mucho más divisas que la que está generando el aparato productivo, lo cual eso te está indicando en cierta manera que hay un elemento de carácter estructural, de competitividad, que está afectando las exportaciones dominicanas. Y yo creo que esos son factores que de una forma u otra no se resuelven de un día para otro.
Hay un factor que tú no controlas y hay otro factor que dependen de políticas públicas. Si esas políticas públicas no son suficientes, no son sostenidas, no son robustas, evidentemente que tú vas a encontrar que la reacción del aparato productivo, básicamente que está orientado a generar divisas, no va a ser eficiente, y como consecuencia entonces tú vas a encontrar estos problemas de carácter, vamos a decir, permanente en el mercado cambiario. Yo creo que esos son elementos que nosotros tenemos que ir viendo quizás como país, como estrategia de aumentar las exportaciones en la República Dominicana. Muy bien, hablamos de los factores que influyen en las fluctuaciones del mercado cambiario. Franklin, vaya usted. Usted. Déjeme decirle, el dólar es una mercancía que tiene un precio, es como un plátano, un víveres, es una mercancía y depende su precio de la oferta y la demanda de dólares. Cuando la oferta de dólares es menor que la demanda, bueno, pues el precio del dólar sube. Pero, a diferencia de los productos, el papel de las expectativas, es decir, el papel que juega en la demanda de dólar, lo que la gente cree acerca del precio del dólar, juega un papel muy importante. Si ahora hay una percepción de que el dólar va a subir, la demanda de dólares aumenta y eso presiona aún más el precio del dólar, la tasa de cambio. De manera que cuando en la economía hay aspectos que lucen negativos, preocupantes, aumenta la demanda de dólares. Uno de los papeles del Banco Central, y yo lo entiendo perfectamente, es decir que todo está bien, que la situación económica es estable, que la economía crece, porque no puede crear expectativas negativas, porque su papel es tratar de controlar la tasa de cambio. Ahora fíjate, en la práctica entre la oferta y la demanda, aquí hay un déficit de oferta de dólares y debería subir, pero ¿qué ocurre? Que el propio déficit del gobierno, al endeudarse en dólares, incrementa la oferta. O sea que la estabilidad del dólar depende mucho del endeudamiento externo que hace el país. El 73% de la deuda es en dólares. Este año las reservas del banco subieron a principios de año cuando el gobierno colocó 1.800 millones de dólares. Empezaron a bajar porque el Banco Central tenía que esos dólares convertirlos en pesos para financiar al gobierno. Entonces bajaron las reservas. Se colocaron 1.000 millones en julio, volvió y subió la reserva. Y ese déficit ha estado cubriendo también, no solamente en el plano fiscal, sino incluso en el plano de la economía con el ingreso de endeudamiento. ¿Qué ocurriría cuando haya una percepción de que no hay suficiente capacidad de pago? Bueno, que en esa misma medida se puede disparar la tasa de cambio y crearse expectativas negativas. De manera que el equilibrio de la tasa de cambio del dólar es un equilibrio muy precario y un equilibrio que hay que manejarse con mucha prudencia, tratando de controlar esas expectativas negativas y tratando de evitar que entre la oferta y la demanda haya una brecha insalvable. correcto. Ahora sí, Franklin. Mira, aquí hay que poner un tema bastante claro. ¿Quiénes demandan divisas y para qué? Demandan divisas las empresas fundamentalmente para compra de bienes intermedios, bienes de producción y también para compra de bienes finales. Entonces, en la medida en que la economía crece, se supone que debe haber un incremento en lo que es la demanda de divisas. Y por otro lado, la gente también demanda divisas para fines de compras a través de internet o para fines de viaje o para fines de pagar tarjetas de crédito en dólares. Entonces, esa demanda no es tan alta como la oferta que nosotros tenemos actualmente. Ahora hay un problema que hay que ponerlo claro también, profesor Espinal. Aun cuando se está estabilizando la tasa de cambio vía el incremento de la deuda, pero también nosotros estamos pagando deuda en dólares y parte de lo que entra como ingresos en divisas vía endeudamiento también sale en forma de pago del servicio de la deuda por otra parte, por lo cual
eso puede ser una trampa en la que nosotros podemos estar cayendo en un momento determinado y que obviamente te va a afectar el nivel de la tasa de cambio. Por eso es que digo que la política monetaria, aunque es correcta en un momento determinado del Banco Central de intervenir en el mercado a fin de controlar la cantidad de dinero en circulación y por vía de consecuencia también controlar lo que es la divisa y afectar la tasa de interés, pero eso puede ser una trampa hacia futuro. ¿Por qué? Porque cuando no sean suficientes los dólares para pagar el servicio de la deuda, para pagar lo que son las importaciones y no estemos entrando una cantidad de divisas importante vía las exportaciones, podemos tener un problema serio de estabilidad de la tasa de cambio. Muy bien, muy bien. Y bueno, yo creo que hay varios elementos importantes en lo que hemos recogido de esta pregunta. Y en la historia de lo que tiene que ver con la tasa de cambio, se entiende que han habido pocos cambios bruscos de lo que son los niveles de la tasa de cambio. Por lo general lo que vemos son tendencias mayormente al alza, ¿no? Y a raíz de esto se crea la pregunta de por qué en República Dominicana el dólar, en la percepción de la gente, siempre tiene una tendencia al alza. ¿A qué sea esto? El profesor Espinal decía, bueno, es un tema de oferta y demanda. Cuando tenemos una mayor demanda, una menor oferta, pues entonces vemos estos cambios. Pero existen otros elementos a los cuales corresponda esa percepción de tendencia, y eso es percepción o es realidad de que el dólar en República Dominicana siempre tiene una tendencia al alza, como hemos dicho, a la tasa de cambio del dólar. Comencemos por el profesor Espinal, Vázquez y Siriaco. Fíjate, la economía dominicana ha estado creciendo en los últimos años, incluso a unos niveles de crecimiento importantes, admirables. Incluso este mismo año va a crecer la economía más que todas las economías de referente América en la Latina. región. Y en la medida en que crece la economía, hay una correlación entre el incremento de la economía y el incremento de las importaciones. Esta economía crece, pero al mismo tiempo que crece hay una mayor demanda de dólares para responder a ese crecimiento, porque la mayor parte de ese crecimiento implica componentes importados. Entonces, el crecimiento también presiona el incremento de la tasa de cambio y responde a ese incremento de la tasa de cambio, de manera que ha estado creciendo la tasa de cambio vinculada a ese crecimiento de la economía. Ahora, por los últimos años, desde el 2012, básicamente, que el Banco Central estableció su política de metas de inflación, su política monetaria, el crecimiento ha sido administrado y ha sido un crecimiento entre un 2 y un 3%, en algunos momentos supera el 3% anual. Este mismo año creció por encima de lo normal en años anteriores, pero es porque está siendo administrado por la autoridad monetaria. El incremento debería ser de manera natural aún mayor, por el mismo incremento de la economía que presiona los precios, y el dólar no es más que un reflejo de los precios de la economía. De manera que hay ese vínculo, y lo normal es que la tendencia sea a ir incrementándose anualmente, salvo que acontecimientos, digamos, fuera del control monetario y del control económico del país, disparen esas expectativas y disparen la tasa de cambio. Muy bien. Mira, hay un elemento que tiene que quedar claro también. Esta economía se ha abierto. Nosotros somos, ahora mismo tú puedes estar hablando que si tú vas a un supermercado, el 90% de los productos que tú encuentras son de factura importada, lo que quiere decir que eso se paga en dólares. El otro tema es que nosotros no producimos dólares. Es decir, los dólares nosotros los tomamos del mercado norteamericano, es decir, son dólares americanos lo que nosotros manejamos, por lo cual nosotros no tenemos control de esa divisa, ni en la cantidad en que entra al país, ni en la cantidad en que se maneja a nivel del comercio. Eso lo define el propio comercio y las propias empresas. Ahora bien, como dice el profesor Espinal, el Banco Central aquí lo que juega es un papel de tratar, y cuando digo tratar de mantener la estabilidad cambiaria vía elementos que no son control del tipo de cambio per se, de lo que es la emisión, sino de otros factores que inciden en el tipo de cambio, como es la cantidad de dinero en circulación, como es la tasa de interés. Y hay un elemento también que yo quiero reiterar, es el tema de la política de desarrollo productivo. Mientras nosotros no establezcamos políticas de fomento y empuje al desarrollo de las empresas exportadoras, nosotros no vamos a cambiar esa tendencia
del dólar a aumentar, simplemente porque si nosotros no generamos dólares, no vendemos más bienes y servicios al exterior, no vamos a generar una mayor cantidad de dólares. Ahora mismo nosotros estamos exportando alrededor de 10.000 millones de dólares, pero estamos importando casi 20.000 millones de dólares, y esa tendencia cambió hace 10 años. En el 2000 estábamos casi a la par en términos de 5.000 millones y 5.500 millones. De diferencia era mínima entre importaciones y exportaciones. Hoy estamos hablando que es el doble las importaciones, lo que te quiere decir a ti que esa tendencia de aumentar la tasa de cambio no es fortuita y es baja con relación a lo que debería ser ahora mismo. Ahora mismo nosotros deberíamos tener un tipo de cambio alrededor de los 55 por 1, pero obviamente el Banco Central se ha encargado correctamente, por un tema de percepción de los agentes económicos, de mantener un tipo de cambio o una tasa de cambio relativamente estable. Excelente, Franklin. Recojo rápidamente 3 cosas que mencionabas. No tenemos control de la cantidad de divisas que se manejan en el país, 90% de nuestros productos, en su gran mayoría importados, y luego está el tema de que el Banco Central tiene que manejar la tasa de cambio para mantenerla. Brevemente, ¿nos podría llevar eso a una situación en la cual no tengamos forma de hacer frente a la situación que se está creando con el cambio de la tasa para poderla manejar? No, lo que pasa es que eso se puede manejar hasta un punto, es decir, hasta un punto que tiene que ver, por ejemplo, con lo que nosotros pagamos en divisas, tanto por las importaciones que pagan las empresas y demandan y presiones al mercado, y lo que nosotros podemos estar pagando en términos, por ejemplo, de servicio de la deuda, que es el gran tema que todavía el profesor Espinal lo sabe bastante bien, no hemos resuelto y no vamos a resolver por ahora el tema de la deuda. Si nosotros no resolvemos el tema de la deuda, si nosotros no aumentamos las exportaciones, probablemente en algún momento va a ser insuficiente la cantidad de dólares que generamos para poder pagar todo lo que necesitamos en dólares. Entonces eso definitivamente va a detonar en un deslizamiento de la tasa de cambio, que ya habría que ver la política que se implementa, política monetaria que se implementa en ese momento para resolver un problema que puede estar hacia el futuro. Excelente, de manera que esta sería la clave, aumento de las exportaciones necesarias. Eso es fundamental, y eso, política de desarrollo productivo que incentiven las empresas exportadoras. Por ejemplo, ahora mismo el Consejo Nacional de Competitividad, y a través de lo que es la comisión esta que se creó, está tomando una serie de medidas para incentivar, por ejemplo, la producción y exportación de aguacate, de guineo, de yuca y otros rubros que tienen un cacao, por ejemplo, que tienen una gran demanda a nivel internacional, fundamentalmente de Europa. Pero eso va a durar un tiempo. En la medida en que eso funcione, nosotros podemos estar hablando, o podríamos estar hablando, de que sí se podrían aumentar las exportaciones en el mediano y largo plazo. Excelente. Profesor Siriaco. Mira, yo creo que siguiendo con esa línea que ha planteado Franklin y Rafael, el tema del incremento de las exportaciones es primordial como estrategia básicamente de mediano y largo plazo para que aquí existan los dólares suficientes. Haciendo un poco de historia, por ejemplo, en los años 60 y parte de los 70, aquí todo el modelo de exportación era un modelo agroexportador, pero había un control de esas exportaciones por parte del Estado, porque gran parte de esas exportaciones era de azúcar y el gobierno tenía alrededor de 13 ingenios. Y durante mucho tiempo el tipo de cambio estuvo al 1 por 1. Al margen de los efectos que eso pudo tener en el sector exportador, sin embargo, no había ese problema de esa volatilidad en el tipo de cambio. Luego entonces, cuando ya el mercado internacional comenzó a cambiar, que cayó la demanda de azúcar y cayó la demanda básicamente de productos que la República Dominicana exportaba, entonces ahí comenzó la crisis en la República Dominicana en el mercado cambiario. Y eso a partir del año 1985, que hubo una devaluación oficial por primera vez del tipo de cambio, que pasó del 1 por 1 al 3 por 1, coincidió precisamente con un cambio de modelo, porque ya el modelo agroexportador básicamente se había agotado y vino el modelo de los servicios, donde ese modelo estaba sustentado en que en el turismo, en las zonas francas, en las remesas de dominicanos en el extranjero, pero esas divisas no las controlaba el Estado, las controlaba prácticamente el sector privado. Por lo tanto, ahí no había esa certeza sencillamente de que esos recursos que se anunciaban por fines de exportación, por ejemplo, entraban a la economía dominicana. Por ejemplo, aquí se habla de que el sector turismo genera 7.000 millones de dólares, pero no todo ese dinero entra aquí.
Igualmente que las remesas. Por ejemplo, las remesas en la República Dominicana son alrededor de 6.000, casi 7.000 millones. Pero muchos de esos componentes de remesas se le entregan en pesos a los dominicanos aquí. ¿Y dónde se quedan esos dólares? A lo mejor no entran a la economía. Y ese es el problema que está ocurriendo. Entonces, eso hace, por una parte, que el sector servicio no está generando la cantidad de dólares suficiente. Y los dólares que genera, una parte, no hay la certeza que entran realmente al torrente de la economía dominicana y al mercado cambiario. Por lo tanto, uno tiene una oferta que puede ser ficticia y una demanda que sí es real. Esos son los problemas que se están observando en la economía dominicana y hacen que el mercado cambiario y hacen que el tipo de cambio sea mucho más volátil. Entonces, eso es un cambio, vamos a decir, estructural que se ha dado en la economía dominicana, que incide precisamente en el mercado cambiario. Por eso es que la clave está en seguir fomentando las exportaciones, porque al fin y al cabo lo que eso está reflejando que el sector servicios no está generando las exportaciones suficientes, los ingresos suficientes. Por ejemplo, en los años 90, las exportaciones de bienes en la República Dominicana representaban el 25% del total de las exportaciones. Hoy en día, esas exportaciones de bienes representan el 19, el 18%, de tal forma que ha habido una caída en la participación de las exportaciones de bienes en el total de exportaciones en la República Dominicana, lo cual evidentemente lo que está demostrando es problemas a nivel de competitividad en ese sector. Por ejemplo, nosotros éramos exportadores de café en los años 90 y la producción de café en los años 90 sobrepasaba, señores, el 1.000.000 de quintales. ¿Sabe cuánto nosotros estamos produciendo de café? 200.000 quintales. Y somos importadores de café. Estamos importando café de Vietnam, de Colombia, que éramos exportadores tradicionales en la República Dominicana. Y esos, señores, son divisas que la República Dominicana dejó de percibir. Por lo tanto, yo creo que hay elementos de carácter estructurales que se reflejan en ese mercado. Nosotros, en los años, como he dicho, 60, 70, había un control de las divisas por parte del Estado. Los sectores más importantes que generaban divisas, los ingenios del Estado, el central azucarero, entraban directamente. Y por eso uno veía que todos los años las reservas internacionales en la República Dominicana se incrementaban. Ahora no. Ahora, como decía Rafael, las reservas se están incrementando emitiendo deudas, emitiendo bonos. Sencillamente entran 1.000 millones, 1.300 millones y de repente las reservas se incrementan en ese porcentaje. Pero no es producto de las exportaciones. O sea, yo creo que eso es un elemento que incide verdaderamente en estos problemas de volatilidad del tipo de cambio. Excelente, profesor. Al escuchar a los invitados hablar sobre el mercado cambiario, vemos que es un tema muy técnico. El ciudadano común dominicano que se ve afectado por la tasa de cambio a veces no tiene conocimientos profundos sobre el tema. Entonces, nos gustaría que para finalizar, ustedes que son expertos, nos dejen unas recomendaciones breves para saber cuál sería el comportamiento que el dominicano debe tener frente al dólar. Empezamos desde el lado, por favor. Eso es simple, es una ecuación bastante simple. Buscar la forma de generar dólares vía la venta, vía el trabajo, porque en última instancia, por ejemplo, todo lo que nosotros compramos es importado. Si yo voy a comprar un televisor, por ejemplo, y el televisor cuesta 40.000 pesos. Ese televisor cuesta 40.000 pesos, ¿por qué? Porque el que lo importó pagó en dólares una cantidad, ¿ok? Y le puso un margen de ganancia y eso entonces le da los 40.000 pesos. Si queremos que ese precio baje, entonces tenemos que hacer que el tipo de cambio baje vía la generación de divisas, pero sabemos que eso no va a ocurrir, por lo cual probablemente ese televisor va a costar hoy 40.000 y mañana va a costar 45.000. Pero la otra vía es que usted lo puede comprar vía internet. Y vía internet, si aquí le cuesta 40.000, vía internet le puede costar 30.000, 35.000 y usted se puede ahorrar 5.000, pero usted tiene que saber que cuando usted lo compra por internet, usted tiene que hacer el pago en dólares y lo tiene que hacer con tarjeta de crédito, pero también tiene que saber que esa tarjeta de crédito usted la tiene que pagar al banco en dólares porque usted se está endeudando en dólares y usted tiene que saber entonces que tiene que generar pesos para comprar los dólares que tiene que pagarle al banco.
Lo que estoy diciendo de manera simple es que el tema del dólar tiene que ver mucho con la vida de la gente, porque aunque no generemos divisas en términos del trabajo, nos pagan en pesos, pero la mayoría de las cosas que compramos, la compramos con referencia al dólar. Correcto, Rafael. Mira, yo pienso que el país entero debería, como decía Ciriaco y el propio Franklin, poner el ojo en las exportaciones, porque es la única manera de la burbuja del crecimiento, sostenerla en el largo plazo, por el tema de la demanda de dólares que tiene la economía. Al dominicano yo le diría que la persona Al común, dominicano que consume. Que no se endeude en dólares, es lo primero que debe hacer, no endeudarse en dólares. Si usted se va a endeudar, endeúdese en pesos. Segundo lugar, que tenga siempre un ojo puesto en el periódico, o en la radio, en la televisión, del movimiento del dólar. Porque en la medida en que el dólar sube, su salario se hace menos capaz de comprar los bienes, porque la mayoría de los bienes están dolarizados. Entonces, monitoree esa tasa de cambio todo el tiempo, y si usted tiene guardado dinero, no lo guarde todo en pesos, guarde una parte en dólares, abre una cuentecita en dólares y una en pesos, aunque la del peso le da mayor tasa de interés, la del dólar lo protege frente a eventualidades que puedan pasar. Por lo cual, el que tenga su chelito, que no lo ponga todo en pesos, que se proteja también un poco en dólares. Correcto. Profesor Ciriaco. Sí, yo pienso que, al igual que Rafael y Franklin, es importante que la población dominicana, que tiene conciencia verdaderamente del dólar, vamos a decir, como le llama comúnmente, porque siempre asocia las situaciones y las crisis que siempre han estado vinculados con incrementos y depreciaciones y devaluaciones muy fuertes en el año 1985, en los años 90. Generalmente, cuando hay una gran depreciación del tipo de cambio, la gente asocia eso con crisis. Y hay que aprender de eso, hay que diversificar, hay que mantener generalmente un componente de sus recursos en moneda dura, no solamente en dólares, sino también en euro, porque hay una parte de la diáspora dominicana que vive en Europa y que recibe también euro, y otra parte, evidentemente la gran mayoría, en Estados Unidos. Y por eso es importante que diversifiquen sus recursos, porque no pueden apostar todo al peso dominicano. El peso dominicano es una moneda con respecto al dólar que seguirá depreciándose por un problema de carácter natural, quizás a una tasa quizás más alta o menos alta, pero como moneda que no es una moneda de referencia a nivel internacional, todo el mundo quiere el dólar, porque para fines de transacción necesita una moneda. Y yo creo que eso es importante, mantener esa diversificación. Igualmente también el endeudamiento que no sea en dólares, y dependiendo también de la situación, pero es costoso, y mucho más cuando es con una tarjeta de crédito. Aún el endeudamiento que puede hacer una persona en pesos es quizá el endeudamiento más caro, porque involucra la tasa de interés más alta que hay en el mercado. De manera que yo creo que lo que le toca a cada uno de nosotros sencillamente es el monitoreo, la diversificación y aprender precisamente a mantener ese equilibrio tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, llámese dólar o llámese euro. Excelente, excelente. Profesor, han dado ustedes las claves, tanto para el ciudadano de a pie como para aquellos inversionistas y demás. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, le agradecemos infinitamente el haber estado con nosotros. A ustedes mantengan la sintonía, que en breve venimos con nuestras conclusiones. Continuamos en Contrapunto y llegamos a nuestra sección de conclusiones en el día de hoy, analizando el mercado cambiario de República Dominicana. Como podemos apreciar, el tema del mercado cambiario afecta a diferentes sectores de la economía dominicana, por lo cual se debe tener cierto monitoreo permanente a la tasa del dólar, que es la moneda que principalmente se utiliza en el país.
Tenemos que tener en cuenta que las entidades financieras que se encargan de regular la política económica dominicana tienen que no solo motivar las exportaciones, sino también mantener la tasa del dólar que pueda ser manejable. Definitivamente hay que tener en cuenta que el papel de la tasa de cambio es fundamental. Hay que saber que, por ejemplo, el 73% de la deuda de la nación es en dólares. Asimismo, la tendencia al alza de la tasa de cambio está íntimamente vinculada a lo que son los grandes niveles de exportación que tenemos, ya que se importa el doble de lo que se exporta. Por tanto, se debe tener en cuenta que se deben crear nuevas políticas monetarias, sobre todo vinculadas con lo que tiene que ver un mayor número de exportaciones, así como la creación de productos y servicios que puedan ser más exportables. Por ejemplo, en años anteriores el café era un producto que era exportable y era marca país de la República Dominicana. Actualmente, este es un producto que se compra a países como Vietnam y Colombia, a los cuales antes se le vendía. Es evidente que el aumento de las exportaciones y la creación de nuevos productos que puedan ser exportables son la clave para que se pueda mantener una mejor tasa de cambio a lo largo de los próximos años. Queremos saber sus opiniones a través de las redes sociales. Nos encontramos con el usuario @contrapunto.rd en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Por el día de hoy ha sido todo. Los esperamos en una próxima entrega de Contrapunto por aquí, por Supercanal 33 el próximo domingo a las 6. Hasta la próxima. Hasta la próxima.